Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Aclaro que no tengo los derechos de autor de la alabanza. Esta alabanza hermosa que tiene su base en el Salmo 145 nos recuerdan a un Dios incomparable, un Dios inconmensurable, un Dios omnipotente, un Dios sobre todo que es nuestro Padre, un Dios lleno de bondad, lleno de amor, lleno de misericordia. Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 al 17, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Laodicea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices: soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta de que eres un infeliz y eres un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Una interpretación de lo que cada estado significa ante los ojos de Dios sería en cierto modo una perspectiva individual, una perspectiva personal. Pero me encantó esto que me compartieron el día de ayer, o que lo compartieron en un grupo de WhatsApp que condensa varios países y que a veces comparten cosas verdaderamente interesantes. Y lo voy a leer, lo voy a transcribir tal como lo recibí, cediendo todos los derechos al autor respectivo. No decía ahí quién era el autor, pero bueno, quien lo haya compartido, de verdad, lo quiero hacer porque tal vez tenga que ver con el tema que voy a tratar en este día. Un tema el título es frío o caliente, y bueno, tiene que ver con esto y este tema, bueno, el compartir ese mensaje, hay que recordar que solamente es para honra y gloria de Dios, por un lado, pero también para edificación de nosotros. Dice así el mensaje: en una iglesia clandestina en la Unión Soviética en 1978, cantaban una canción para Jesús cuando los soldados entraron con rifles en las manos. El culto fue interrumpido inmediatamente por los soldados del ejército soviético, que invadieron el lugar de la reunión con toda la ferocidad. Nadie sabía cómo habían localizado esa iglesia clandestina que se reunía en el mismo lugar hace mucho tiempo. ¿Qué están haciendo aquí?, gritaron. ¿Están adorando a un Dios imaginario? Los miembros de la iglesia se asustaron pensando que probablemente habría más soldados armados esperando afuera para que los llevaran a prisión. Pero lo que iba a pasar era mucho peor que simplemente ser arrestados. De repente, el soldado al mando gritó: todos aquellos que son fieles a Dios permanezcan en el lado derecho de la iglesia, porque serán fusilados por su fe. Ustedes deciden si van a vivir o a morir. Los fieles a ese llamado Dios morirán, pero los que lo nieguen saldrán libres.
5 minutos antes, todos cantaban alabanzas a Dios. ¿Cómo me recuerda de verdad las reuniones en día domingo? Estoy hablando de México, siempre que hablo lo expreso, lo hablo de México, pero hablo pues de muchísimas congregaciones aquí en el país. Por la gracia de Dios conozco más de 40 congregaciones en diferentes estados de esta República Mexicana. Y tú puedes observar, excepto que algunos casi están durmiendo, pero la mayor parte, de veras, cantamos las alabanzas y en ellas ponemos absolutamente toda nuestra fe. Prosigo con la lectura. 5 minutos antes todos cantaban alabanzas a Dios, pero ahora era cuestión de vida o muerte. Muchos se levantaron y se fueron a la izquierda. Unos pocos valientemente se pusieron a la derecha, mientras hacían rápidamente sus últimas oraciones. Familias separadas querían estar unidas, pero algunos estaban en un lado y otros del otro lado. Uno de los soldados dijo: ustedes en el lado izquierdo pueden salir. Dejaron el lugar sin poder mirar en la cara de sus hermanos y parientes que pronto morirían según la amenaza. Estaban avergonzados de ellos. Cuando solo los de la derecha se quedaron, los soldados entonces pusieron sus armas en los asientos y les dijeron: nosotros también somos cristianos, pero queríamos adorar a Dios sin los hipócritas. Ahora sigamos el culto. Hoy hay muchos que se parecen a esta historia. Cada día es más difícil diferenciar cristianos reales de simples réplicas. Convertidos y convencidos se mezclan entre la multitud, pero está llegando la hora de la verdad, y quien no sea de verdad no va a soportar la verdad. Y bueno, esto es una historia, no sé si realmente sea verídica o no, pero sí nos lleva a la reflexión, de lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, aquellos que hemos consagrado, aquellos que hemos decidido, aquellos que hemos doblado rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo. Algo estaba pasando en la iglesia allá en Laodicea, que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, inspirado por nuestro Señor Jesucristo, escribe a la iglesia allá en Laodicea lo que ya leí anteriormente. Y bueno, decía yo que una interpretación de lo que cada estado significa ante los ojos de Dios sería: la persona que se encuentra en el estado frío es la que no distingue entre lo bueno ni lo malo. Y acerca de esto, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Son las personas que tal vez no han conocido a Dios, o que tal vez, y esto es lo grave, esto es lo difícil, y esto es lo que podía haber estado ocurriendo allá en la iglesia en Laodicea, y es lo que puede ocurrir hoy en día. O tal vez lo han conocido, pero ya no sienten nada, nada los toca. A tales tampoco les interesa cambiar su estilo de vida. Se sienten bien donde y como están, la famosa esfera de la comodidad. Ellos frecuentemente actúan de una manera errónea, equivocada, podría decirse a veces que hasta impía. Aun siendo creyentes, son vencidos por los deseos de la carne. Muchos pensarán que no están entre estos fríos, pues creen en Dios y parece han entregado su vida completa a Él y están dispuestos a cambiar lo que no le guste para servirle mejor. El problema real empieza, y aquí vamos a ahondar un poquito más en lo que es este tema. El problema empieza con el término tibio. Acuérdate que dice ahí que
según el Señor es preferible que seas frío o que seas caliente, dice, porque tibio te vomitaré de mi boca. Allí es donde la mayoría de iglesias tienen problemas con sus miembros. La persona tibia es la que se interesa más por la carne y no en el espíritu. Y de esto el apóstol Pablo habla allá en la carta a los Romanos en el capítulo 8 versículos 5 y 6, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mentira lleva a la vida y a la paz. Tales personas conocen a Dios, pero no lo involucran en sus vidas. Hacen todo con sus propias fuerzas. Los tibios sufren porque saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen, pues tienen su propia agenda. La prioridad de esas personas no es Dios, sino su propio ego. Ese es un mal permanente en la humanidad, el ego. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque el ego, el yo, es un problema común, es un problema que nos ataca a todos por igual, sean predicadores o no sean predicadores, sean pastores, ancianos, en el caso que los haya, sean diáconos, sean maestros, sean evangelistas, sean ministros. Eso es algo que ataca en diversas manifestaciones, en diversas circunstancias, en diversas situaciones, pero debemos entender que estas personas, las personas tibias, están ocupadas en su propia agenda. Su Dios es su propio ego. Creen que pueden servir a Dios sin tener que rendir algunas o muchas áreas de sus vidas. Allí es donde muchos cristianos nos encontramos en el peor estado. Dios, y decía yo antes, prefiere que seamos fríos a que seamos tibios. Aborrece la tibieza a tal grado que hasta le causa náuseas. Debemos decidir no ofender más a Dios con nuestra vida. Todos los cristianos tenemos que aborrecer el estado tibio. Debemos acercarnos más a Él para que nos dé su calor y podemos realmente cambiar esa situación por cristianos calientes. Así podemos agradarle y trabajar como a Él le agrada. ¿Cómo es un cristiano caliente? Tal como lo dice ahí en Apocalipsis. Bueno, el estado caliente consiste en el deseo de cuidar los intereses de Dios. Quiero aquí hacer un breve espacio para lo que ocurría allá en las iglesias de Macedonia. Recuerda, segunda carta a los Corintios, capítulo 8, del 1 al 5, donde Pablo menciona acerca de los hermanos en Macedonia. Dice que en grande prueba de tribulación, o sea, si hoy podemos hablar de que la pandemia nos ha afectado en gran manera en muchas áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, pero en específico en salud, nos ha afectado en la economía. Muchos estamos sin trabajo y muchos pareciera ser que va a ser muy difícil que podamos volver a conseguir trabajo, dadas las circunstancias y las situaciones que esta pandemia nos ha afectado notablemente en el aspecto económico, y que todavía falta mucho por recorrer. Y no es asunto de un gobierno, es un asunto mundial que la pandemia que ha afectado gravemente. Bueno, dice allá en la segunda carta de los Corintios 8 que los hermanos estaban viviendo una situación económica muy similar. Estaban en grandes pruebas de tribulación, pero aún dentro de esas pruebas de tribulación, de profunda pobreza material, dice, abundaron en riquezas de generosidad, pues dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas.
Luego, rogándonos encarecidamente que nos dieran el privilegio, fíjate, para ellos era un privilegio. Hoy cada primer día de la semana, el día que estamos reunidos, la iglesia del Señor, esa es una de las primeras cosas tibias que tenemos. Porque hablamos y sacamos la sana doctrina de que ya no existe el diezmo, de que esto, que el otro, que aquello, nos ocupamos mucho en la parte escrita, pero en la práctica, y a la hora que hablamos de la ofrenda, apenas unas moneditas van a caer en la canastilla o en la bolsa o donde recojamos la ofrenda. ¿Eso qué refleja? Eso refleja una tibieza espantosa, una tibieza horrible. Bueno, los hermanos en Macedonia dice que ellos rogaron, porque además tenemos que a veces que estar predicando acerca de lo importante que debe ser la generosidad y cómo se debe de manifestar, entre otras áreas, dentro de la ofrenda que se recoge el día domingo. ¡Qué increíble! Los de Macedonia no necesitaban predicaciones sobre el asunto, sobre el tema. Los macedonios, al contrario, rogaron que se les concediese el privilegio de participar en esta ofrenda para los santos. Ojalá que nosotros tuviésemos el mismo interés. Tal persona, estamos hablando de las personas calientes, ponen a Dios en primer lugar y su ego en el último lugar. Los cristianos calientes son los que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Caminan con sus pies sobre la tierra, pero con sus ojos puestos en Dios. Quieren ser como Jesús. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 6. De esa clase de cristianos es que debemos anhelar tener los mismos intereses que Dios, tener la agenda de Jesús, ganar almas, querer que Dios cambie y controle todas las áreas de nuestra vida, que el alfarero haga su trabajo en cada uno de nosotros para que nosotros tengamos de verdad el ánimo, la disposición de ir y hacer discípulos tal como Él nos lo encomendó. Si todos los cristianos estuviésemos en ese plano de ser calientes, ya hubiéramos ganado países enteros para Cristo. Un dato estadístico, según los que se dedican a esto de llevar estadísticas, de llevar datos, los que hacen estudios, somos aproximadamente más de 1.300 millones de personas en el planeta. Y la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, solo somos 6 millones en el mundo. Son datos, no sé si sean ciertos o no. Lo que sí sé, porque lo veo aquí en México, porque lo veo en la mayor parte de los estados aquí en el país, aquí en México, somos un porcentaje, perdón la expresión, un porcentaje ridículo de toda la gente que habitamos. O sea, 6 millones de 1.200 millones es nada, o casi nada. Y todavía esos 6 millones nos sentimos que somos, de verdad, el remanente. Esa no era la mentalidad de nuestro Señor. ¿Recuerdas Mateo 9:35? Dice que Jesús recorría aldeas, recorría ciudades, recorría caminos, predicando las buenas nuevas, sanando dolencias y enfermedades. Y dice ahí que al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque los vio como ovejas sin pastor. Ojalá que nosotros tuviésemos la misma perspectiva, pero estamos tan ocupados en nuestras reuniones congregacionales, en nuestras campañas evangelísticas que tienen todo menos evangelística, en nuestros seminarios, estamos tan ocupados en pregonar y pregonar y pregonar nuestro cristianismo, en que hablamos la sana doctrina y en la práctica, bueno, lo más importante, después de decir que si todos los cristianos estuviésemos en ese estado caliente, ya hubiéramos ganado países enteros para
Cristo. Es una vergüenza, porque esto es una vergüenza aquí en México. Por ejemplo, voy a mencionar solamente un ejemplo. Oaxaca tiene 544 municipios. Solamente 6 o 7 municipios tienen congregaciones de la Iglesia de Cristo. ¿Tú crees que eso alaba y glorifica a Dios? ¿Qué estamos haciendo? Y cada año, eso sí, lo sacan con pompa, lo sacan con globos. Cada año salen y salen y salen predicadores preparados, doctores de la ley. ¿Y a dónde van? ¿O qué hacen después de graduarse? Pero solamente de un ejemplo. Si hablamos de ser cristianos calientes, deberíamos estar alcanzando ya a la mayor parte pues después de todo, eso es la gran comisión. Reflexionemos, ¿cuál es tu estado? Esto es una reflexión personal para cada uno. Yo no puedo decidir lo que tú seas, ni tú puedes decidir lo que yo sea. Nadie podemos decidir lo que sean los demás. Estamos hablando solamente de datos estadísticos, pero ahora la reflexión es, ¿cuál es tu estado? ¿Eres frío? ¿Eres tibio o eres caliente? Si eres frío, bueno, hay que doblar rodillas delante de Jesús, entregarnos por completo a Él y dejar que Él transforme nuestra vida. Si eres tibio, cuidado, preocúpate y pídele perdón a Dios por causarle esta ofensa. Y si eres caliente, gloria a Dios. Sigue así y brillarás, seguirás brillando como las estrellas en el cielo. Pero vale la pena profundizar ante una de las frases más fuertes, y es lo que está enfocado. El título es frío o caliente, pero en realidad lo que deberíamos reflexionar profundamente o analizar profundamente en nuestra vida es la tibieza. ¿Por qué eres tibio? El Señor dice que nos va a vomitar de su boca. Dice, regresando ahí al pasaje, conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Llama la atención entonces que el Señor prefiera, que increíble, que estemos fríos o que estemos tibios. ¿Cuál sería uno de los motivos o cuáles serían algunos motivos? Bueno, podrían ser varias las reflexiones, varias las teorías, pero de todas maneras no es tan difícil de encontrarle el porqué de esta afirmación del Señor. Sucede que el que está frío en principio sabe que lo está. Quizá incluso se jacta de eso y justamente por eso puede revertir la situación por gracia de Dios. Sería como el enfermo o el adicto que se reconoce como tal. Está más cerca de la sanación que quien no puede admitir su enfermedad. O sea, las personas frías, ¿recuerdas las bienaventuranzas ahí en el Sermón del Monte? Bienaventurados la primera, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. O sea, cuando uno reconoce esa pobreza de espíritu que significa que mi vida la he querido gobernar yo y no Dios, pero que la reconoces y que te das cuenta, es el primer paso en todos los grupos de autoayuda y particularmente en los grupos de AA, los alcohólicos anónimos. El primer paso es reconocer nuestro estado. Bueno, de quienes son alcohólicos. Reconocer su estado es el primer paso. Si no reconocen, no pueden avanzar a los siguientes pasos. Pero cuando son capaces de reconocer su situación, son capaces de reconocer su estado, entonces hay mucha posibilidad de cambio. Entonces realmente su vida puede cambiar. Es así como ocurre con el estado frío. Regresando ahí al mensaje a la Odisea. Los fríos tienen mucha oportunidad de darse cuenta y de poder cambiar. ¿Por qué? Porque en un momento dado, si pensamos en los fríos, sería como el enfermo o el adicto que se reconoce como tal, que está más cerca de la sanación que quien no puede admitir su enfermedad. El problema
del tibio, y quizás sea nuestro problema, es que si bien no hace cosas graves, porque así pareciera que no, pero también nosotros los cristianos, los de la Iglesia del Señor, también cualificamos o cuantificamos el tamaño del pecado. Porque hablamos de adulterio, hablamos de idolatría y nos desgarramos las vestiduras, hablamos de fornicación y hablamos de borracheras y hablamos de lujurias. Pero ¿quién habla de apatía? ¿Quién habla de indiferencia? ¿Quién habla de flojera? ¿Quién habla de irresponsabilidad? ¿Quién habla? Escuchaba una hermana que me decía, no es posible que en una congregación, ella, no voy a mencionar la ciudad, pero decía, la congregación tiene alarma. Y alguien distraídamente no desconectó el sistema después de la reunión dominical y la alarma se activó y pasó, suene y suene y suene toda la noche con la consabida molestia que esto causó a los vecinos. Y cuando trataron de localizar al predicador para que atendiese el caso, él dijo, no sé quién lo hizo, pero no movió un solo dedo para ir a solucionar el asunto. Esa es la imagen que damos ante el mundo. Cuando el mundo ve situaciones como estas, ¿qué crees? Como lo que vimos. Tal vez sea muy extremista lo que yo leí al principio. Y tal vez no estamos en una situación como pasaron los países soviéticos, los países socialistas, los países comunistas. Tal vez no hemos llegado a ese extremo acá en América, sobre todo acá en América Latina. Pero en otras formas, la irresponsabilidad, la apatía, la flojera nos ha invadido tremendamente. Y esto es algo que distraída, despreocupada, descuidada o involuntariamente hemos dejado que crezca. Ese es el problema de los tibios. Que aunque está tal vez pensando en vivir una vida cristiana, justamente por eso se cree, piensa, juzga, porque como somos buenos para eso, como que está haciendo todo lo que tiene que hacer. Se encuentra en una esfera de comodidad, una tranquilidad somnolienta como de aquel que muere congelado, de a poco se va quedando dormido imperceptiblemente. Mira lo que dice la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 14. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ese es uno de los problemas de los tibios. Ese es uno de los problemas que está invadiendo grandemente la iglesia hoy en día. Lugar más que común en vida espiritual, es decir, que quien no avanza retrocede, el tibio no va hacia adelante, pero sin embargo cree que así lo hace. Eso es lo peor. Y por lo tanto es muy difícil que se reconvierta, si tuviésemos que utilizar esa palabra de algún modo, y tienda una vez más a la santidad con todas las fuerzas. Por eso, y este es un problema, y personalmente lo puedo hablar de veras con toda propiedad, por la experiencia de vida que he tenido en más de las 35, 40 congregaciones, y que en algunas he servido de tiempo completo a tiempo parcial, en algunas he colaborado como siervo, como ministro, pero como siervo. Al final, para mí es como siervo. Y que he visitado y que he tenido oportunidad de predicar. Pero mira, este es uno de los grandes problemas de la iglesia del Señor. Y por eso cuando otros grupos nos hablan, por eso a veces nos quedamos callados. Dice Hebreos capítulo 5 versículo 11 al 14, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabrerías de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esos son los tibios. Generalmente aceptan el pecado deliberado y por eso mismo también lo incapacita para muchas otras obras buenas. ¿Recuerda lo que pasaba en Corinto? Primera carta, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Estaban ellos consintiendo, complaciendo la inmoralidad sexual y no hacían nada.
Una ciudad, una iglesia llena de dones, llena de talentos, llena de destrezas, llena de habilidades, llena de grandes hombres predicadores, pero ¿cuál era el clima? No solamente eso, divisiones, contiendas. Pablo es la única carta, en la primera carta, los Corintios, donde habla acerca de la cena y que dice, no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor, porque hay divisiones entre ustedes. Y cuando van a participar de la cena, unos se adelantan e incluso se emborrachan. Fíjate qué situación tan lamentable. Y eso mismo también los incapacita para muchas obras buenas. Y como alguien dijo, está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien. El tibio no ha comprendido, o debería yo decir, no hemos comprendido, porque es mi vida, la primera que tengo que poner como ejemplo, que a veces estoy actuando con esa tibieza horrible. La realidad del evangelio no entiende de aquello de que si tu mano es ocasión de pecado o tu ojo es ocasión de caer, arráncalo. Tampoco aquello otro del vendedor de perlas finas que vendió todas para comprar una de gran valor, o aquel que compró el tesoro del campo y vendió todo para comprarlo. La tibieza habla también de una falta de percepción radical del amor de Cristo, que Cristo nos ha demostrado en la cruz, y del abrazo amoroso del Padre en la parábola del Hijo Pródigo. El tibio conoce del cielo y conoce también del infierno, e incluso hasta podría, y con convicción, predicar sobre eso. Pero son verdades que no pesan en su vida, ya que no palpitan, que no sienten, en definitiva, que realmente no están viviendo. Ya no seamos oidores, sino hacedores, dice Santiago capítulo 1, versículo 19 al 22. Ya basta de tanta sana doctrina, ya basta de tanta palabrería, vámonos a la práctica. Y en la práctica creo que más de uno seríamos reprobados. Tampoco sabe existencialmente el tibio que sea la cruz en su vida. No está ya en su existir aquello de que si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O aquel otro, si el grano que cae en tierra no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. Mucho menos el que aborrece su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Algunos piensan que si a esto de rechazar de plano la cruz lo llaman mediocridad, pero estamos dentro del mismo ámbito. ¿Cómo? ¿Cómo salir de este estado tan lamentable? Bueno, la respuesta está mismo ahí en la carta a la Odisea. Dice los versículos 18 en adelante, y lo voy a seguir leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, no es más específico que aquí, de tu indiferencia. Ese es uno de los grandes problemas de la iglesia hoy en día. Somos totalmente indiferentes, apáticos, ociosos, flojos. Empiezo por mí. Soy apático, soy desidioso, soy flojo, soy indiferente. Mira todo el dolor a nuestro alrededor, mira toda la tragedia que ha ocurrido con esta pandemia. ¿Y qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada. O literalmente lo que sigue, menos que nada. Y dice el Señor, yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Comprar oro refinado es perfeccionar nuestra fe para que sea purificada. Vestir con vestiduras blancas es llenarse y practicar los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, fe, etcétera, etcétera. Abrir los ojos espirituales
para poder ver las cosas eternas y no las materiales que son pasajeras. Muchos tenemos ahorita ese problema, sobre todo aquellos que en la parte económica nos ha afectado terriblemente la pandemia, que no tenemos trabajo, que los recursos económicos se disminuyen día a día y sin embargo vemos la gran misericordia de Dios porque no falta un plato de comida en la mesa cada día. Pero tenemos más puestos, o tengo más puestos los ojos en las cosas materiales. Aceptar la disciplina de Dios a fin de terminar con nuestra indiferencia. Tal vez esa ha sido la mejor lección de Dios con esta pandemia. Ya basta de apatía, ya basta de indiferencia y sobre todo, y esto es para cada uno, y esta es una reflexión profunda y la tengo que decir tal cual, abrir la puerta del corazón cada día. Abrir la puerta del corazón cada día para que Jesús entre y disfrutemos juntos como amigos un gran banquete. Ya basta, por favor, ya basta de invitar a Jesús a nuestra vida solo 4 horas el día domingo y olvidarnos de Él el resto de la semana. El día domingo es un día sagrado, especial, es el día del Señor, pero para muchos cristianos hoy en día parece que es lo único y no es el día, es 4 horas. Ya basta de eso. Ya basta de ser cristianos domingueros. Esa es una de las mayores tibiezas que invade la iglesia hoy en día y pareciera la situación más normal, más aceptada, más promovida por muchos predicadores. Total tibieza, lamentable. Y por ello quiero terminar con esos pasajes de reflexión para abrir la puerta del corazón y aceptar a Jesús cada día. Qué bueno. Si tú te reúnes los días domingos, gloria a Dios, qué bueno. Si estás el día domingo junto a la iglesia y están compartiendo juntos la alabanza y la grandeza de Dios, gloria a Dios por eso y qué bueno. Pero ser cristiano no es estar nada más los domingos. Y si no, mira lo que dice aquí. Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviese tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Esto es palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 17, versículo 19, en la Nueva Traducción Viviente. Tendré esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Insisto, todos los días de su vida. Salmo capítulo 23, versículo 6, Nueva Traducción Viviente. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirá todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Solamente por un momento cambia la situación. Ya que solamente le dedicamos el domingo al Señor, solamente el domingo que recibamos bendición. Y de lunes a sábado que el Señor se olvidara de nosotros. A ver qué pasaría con nuestra vida. Salmo 27:4 escribe David, Nueva Traducción Viviente. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. ¿Qué hacía la iglesia del primer siglo? Que sea la iglesia de los apóstoles. Hechos 2, 44 al 47, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué diferencia de hoy en día, que solamente en algunas campañas o solamente en algún evento especial y nos alegramos tanto de que 1, 2, 3, 4 gentes doblen rodilla delante del Señor y entren a las aguas bautismales. ¿Qué son 4 entre miles y miles de inconversos? Es tiempo de acabar. Bueno, Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Encarecidamente le pidió Pablo a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo,
redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina. A tiempo y fuera de tiempo, eso significa siempre, eso significa todos los días. Y finalmente, tengamos una relación con Dios de manera permanente, somos cristianos o debemos ser cristianos 24 horas, 365 días del año, no solamente los domingos. Y nunca olvidemos, el Señor Jesús dice y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Lucas capítulo 9, versículo 23 al 25. Basta ya de la tibieza espiritual en nuestra vida. Basta ya. Tampoco que seamos fríos. Y si eres frío, arrepiéntete. Si somos fríos, arrepintámonos. Pero doblemos rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decisión de cada uno. Basta ya. Que seamos cristianos no calientes, que seamos cristianos hirviendo. Hay muchísimo trabajo hoy en día. Hay más trabajo que antes. Las situaciones físicas, materiales han empeorado. Es tiempo de trabajar. Es tiempo de dejar atrás lo frío. Es tiempo de dejar atrás la tibieza espiritual. Es tiempo de ir en pos de aquello que alabe y glorifique a Dios. Cada uno en su vida. Que Dios te bendiga.